Entonces, primero que todo, un cordial saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde su comité ejecutivo. Terminamos un congreso ahora en el 1 de marzo de este año. Estamos en pleno desarrollo de las conclusiones de ese congreso. Y obviamente que el desarrollo de la lucha política en el país, pues nos ha llevado a hacer otras tareas adicionales que no estaban muy bien definidas, estaban percibidas, pero no tan bien definidas como hoy, y que por tal motivo también debemos atender. Reiterar el agradecimiento a Nebre por poder compartir con ustedes algunas de las actividades que se desarrollan desde la Central Unitaria de Trabajadores, y lo más importante, unas valoraciones que tenemos nosotros sobre la situación política nacional. No voy a hablar hoy de la internacional porque no tendríamos el tiempo adecuado para eso, y creo que el problema en que estamos en lo nacional nos obliga a concentrarnos en ellas. Aunque, como ustedes habrán visto, en medio de toda esta polarizada disputa política que existe en el país, no faltan que los eventos internacionales de alguna manera terminan incidiendo en lo nacional, especialmente el conflicto en el cual Israel realiza un genocidio contra el pueblo palestino, que ha llevado inclusive al gobierno, lo anunció el 1 de mayo, un día, ahí sí como se dice, histórico para los colombianos y para el mundo del trabajo, de que se rompían relaciones con dicho gobierno. Por eso, por un genocidio. Y eso está bien que se haga, y obviamente es una decisión del gobierno que lo hace tener obviamente criterios y opiniones y decisiones políticas distintas a las cuales todos estos gobiernos anteriores estuvieron siempre acostumbrados a seguir lo que dijera el gobierno respectivo de los Estados Unidos. Este gobierno ha mostrado que tiene sus propias dinámicas, sus propios criterios, y obviamente que está del lado siempre de la lucha contra la opresión, y en este caso contra la guerra y el genocidio en particular. Hablo de la guerra incluso de Rusia-Ucrania, a la cual también se ha referido el presidente. Bueno, dicho esto, pues acaban de suceder dos movilizaciones muy importantes en el país. Una el 21 de abril, la de la extrema derecha, la del uribismo, que cantaba y repicaba una y otra vez fuera Petro, se dedicó a eso. Y la respuesta que le dio el pueblo colombiano a esa movilización, que fue importante, es la más importante que ha hecho la extrema derecha y el uribismo en Colombia, pero que evidentemente el pueblo le demostró al uribismo que este gobierno, el gobierno del cambio, no está solo, que sigue teniendo un respaldo importante y significativo, y que por tal motivo proceder contra él va a remover los sentimientos y los afectos de un buen grueso del pueblo colombiano, que va a salir incluso, si llegasen a ocasionarse situaciones que se perciben como un golpe de Estado, a defender este gobierno que fue elegido por 11.300.000 colombianos para 4 años, no para 2, sino para 4, y que por tal motivo todas las triquiñuelas a las cuales acude la extrema derecha deben ser desactivadas mediante la movilización social. A pesar de esa fuerte movilización social, además del estado de ánimo en que se mostró la gente con su participación en el 1 de mayo, algunos que, pues nosotros no somos espectadores de las movilizaciones, nosotros somos, así como se dice, protagonistas de las movilizaciones. Hacía rato no veíamos ni la cantidad de gente que participó, pero adicionalmente el entusiasmo que se percibía en dicha movilización. Eso era importante, eso se llama el estado de ánimo de la gente,
Y eso es muy importante en cualquier lucha política. Y si uno las compara con las que hizo el uribismo el 21 de abril, podemos decir con absoluta seguridad que en la calle Petro gana. Es imbatible. Y es imbatible porque si alguien sabe de la calle, es el movimiento social, popular y obviamente el de los trabajadores. Sabemos de eso, en eso nos la pasamos. Hemos hecho de ese escenario uno de los escenarios más significativos para la lucha política. Alguna vez lo llevamos a estadios superiores como son las huelgas, que obviamente requiere mayor comprensión y mayor decisión de los que toman esa definición para resolver los conflictos. Entonces lo que quiero aquí señalar es que de eso sabemos. Y lo otro muy significativo es que por primera vez el gobierno de Gustavo Petro habla desde la tarima de los trabajadores. Estuvo muy humilde Gustavo Petro en esta oportunidad. Pero eso está bien, sí, lo digo un poco aquí, tratando de decir exactamente que él tiene otros comportamientos bastante complicados, pero en esta oportunidad estuvo humilde y obviamente habló desde nuestra tarima. Eso tiene una connotación política significativa, muestra que evidentemente, primero el movimiento sindical, la inmensa mayoría de él, obviamente que hay sectores del sindicalismo que no están con él, pero afortunadamente por lo pronto siguen siendo expresiones minoritarias, pero la inmensa mayoría, como quedó comprobado ese día, estamos respaldando su gobierno, estamos respaldando sus reformas, las transformaciones y cambios que intenta introducir en medio obviamente de un fuego de la extrema derecha y del establecimiento neoliberal que desde que se posesionó Gustavo Petro no ha parado y cada vez se escala mayor, cada vez lo hacen en un tono mayor, cada vez dicen más mentiras, cada vez hacen más estrategias y estratagemas para obviamente buscar la ingobernabilidad y buscar exactamente la oportunidad para ver en qué momento le pueden dar un golpe de estado a Gustavo Petro. Eso es lo que ha estado en juego todo el tiempo y para estos momentos con los cuales nos reunimos hoy aquí, es evidente que han escalado otro peldaño superior, ya no solo el de la movilización social, y con esto quiero decir una cuestión clave. La extrema derecha siempre nos dijo a nosotros vagos por estar en la calle, pero no solamente nos dijo vagos, sino que reprimió las movilizaciones en la calle, y no solamente la reprimió, metió a mucha gente a la cárcel, y otros perdieron un ojo y otros desafortunadamente perdieron la vida. 86 perdieron la vida, fundamentalmente jóvenes en el estallido social, y 100 jóvenes perdieron uno de sus ojos. Cosas absolutamente lamentables. Y ellos dijeron que éramos unos vagos, y sin embargo, sin ningún, ahí sí como se dice, reparo, en esa situación que siempre nos dijeron, salieron a la calle a reclamar que ellos eran la presunta mayoría, y lo hicieron. Eso se llama una posición típicamente oportunista. En política hay que decirlo, porque pareciese entonces que ellos hubiesen siempre utilizado esos canales que para nosotros son democráticos, y muy bien que el gobierno no los haya ni estigmatizado, pero especialmente no los haya reprimido, por ningún motivo. Por el contrario, tuvieron todas las garantías para que se desplazaran como quisieran desplazarse, cosa que nosotros obviamente siempre hemos dicho, así deberían ser todos los gobiernos. Obviamente a nosotros pues no nos pasó nada ni el 9 de abril ni el 1 de mayo, porque bueno, lo menos que esperamos es que este gobierno también respalde nuestras propias movilizaciones, y mucho más si era para apoyarlo, que era la esencia de ambas. Entonces aquí debo decir que el carácter oportunista de la extrema derecha es evidente.
Es decir, no solamente no hacen ningún reparo en que antes les parecía a ellos pues un total desacierto hacer una cuestión de esas, al colmo de llamarlos a quienes participamos en eso como unas personas simplemente vagos que presuntamente no trabajamos, y sin ninguna, ahí sí como se dice, medida de reflexión sobre lo que están haciendo, procedieron a hacerlo. Pero afortunadamente el pueblo le demostró que en la calle somos más y que este gobierno todavía tiene un respaldo popular. Podría uno más o menos concluir que Gustavo Petro más o menos mantiene la correlación de fuerzas con la cual él ganó la presidencia de la República, especialmente por las fuerzas que siempre han estado respaldando al gobierno, y que la extrema derecha, si bien ha adquirido otras formas de participación en la lucha política que antes no utilizaba porque las denigraba de ellas, pues tampoco ha logrado, ahí sí como se dice, convencer al pueblo pues de que este gobierno ya hay que tumbarlo. De tal manera que esa polémica es una polémica muy importante, pero especialmente una decisión política que estará siempre en consideraciones de lo que pase de aquí en adelante. Y entonces me refiero especialmente al escrito, a la ponencia que hicieron dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Prada y Ortiz, en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, digamos de Prada, que está sub iudice. El pasado 15 de mayo le tocó ir a la Fiscalía, ¿sí?, a declarar sobre los mismos delitos con los cuales está también imputado, esa palabra es dura, imputado Uribe, que es manipulación de testigos. El uno lo hizo el 15 de mayo y el otro lo hizo el 17 de mayo. Es decir, la semana pasada. Estamos hablando de cosas que están sucediendo. Y ellos tratando al máximo, obviamente, de defenderse, porque se trata de eso, pues tratan de imputarle a Gustavo Petro, evidentemente, el delito de la superación de los topes en las campañas electorales. Eso es lo que hace el Consejo Nacional Electoral a través de estos dos personajes, uno del Centro Democrático y el otro del Partido Liberal, que es Ortiz. Ese documento tiene un problema grave, y es que dice que van a investigar al candidato presidencial Gustavo Petro. De entrada, eso es absolutamente ilegal, no es de su competencia, porque ese señor candidato de la presidencia de la República es hoy el presidente de la República. Y aquí todos sabemos, especialmente como siempre nos hemos dirigido a la comisión de la Cámara que investiga a determinados sectores, especialmente presidentes y magistrados, de que el único que tiene competencia es el Congreso de la República. Primero en la comisión nosotros la llamábamos de absoluciones antes, porque sabíamos de antemano que todo lo que llegaba allá iba a ser declarado absuelto, y evidentemente siempre pasó eso. Ahora la cosa se nos está poniendo difícil, pero lo que quiero decir es que esa ponencia que pusieron los dos magistrados, y quiero persuadirlos a ustedes de que esto hace parte de este entramado encaminado a buscar a toda costa, cuando digo a toda costa es sin reparar ni en leguleyadas ni en la ley, sino simple y llanamente consumar un hecho político con el cual empiece a considerarse de que evidentemente el presidente de la República sí ha cometido delitos. En esta oportunidad el delito de superar los topes electorales, que se volvió delito desde el año 2017, es realmente reciente. Antes todos hicieron lo que les dio la gana y no hubo poder humano que los pudiera exactamente juzgar por eso.
Y en la comisión de acusaciones, cada vez que llegó a eso, siempre fue la comisión de absoluciones. Inclusive con Iván Duque, que era cuando se... Con Iván Duque y Oscar Iván Zuluaga, que es cuando se estrena, digamos, ese delito como una forma de juzgar a los presidentes o a los candidatos presidenciales, cualesquiera que ellos sean, pues ese mismo Consejo Nacional Electoral, claro, con personas distintas, pero el Consejo Nacional Electoral archivó el proceso contra Duque, que ustedes recuerdan muy bien, era el proceso de la ñeñe política. El señor Ñeñe Hernández, que terminó posteriormente asesinado, me imagino que por unos malos repartos, porque no pareciese que hubiese otra connotación para ello, además en Brasil, fuera de Colombia, pues él reconoció que había dado 2.000 millones de pesos para la segunda vuelta de Iván Duque, y eso llegó al Consejo Nacional Electoral, pero a lo engavetaron. Eso no ha sido el mismo tratamiento que le han dado a Gustavo Petro, y por el contrario han procedido. Repito, primero de manera ilegal, ellos no tienen competencia para investigarlo. Y algunos dicen que es que la ponencia no dice eso, claro que lo dice. Y por eso, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues eso es ilegal. De por sí merecería una nulidad, pero este es un problema político, no jurídico. Y a pesar, esto lo digo porque tiene que ver con nosotros los trabajadores, a pesar de que FECODE demostró una y otra vez que los 500 millones de pesos no se los dio a la campaña de Gustavo Petro presidente, sino a uno de los partidos políticos, obviamente del Pacto Histórico Colombia Humana, y está debidamente registrado en escritura pública, estos dos señores, de manera arbitraria y unilateral, lo suman a la superación de los topes en la campaña electoral. Es decir, no va a haber elemento legal que los convenza a ellos de que tienen que hacer las cosas ajustadas a las normas, sino que ellos van a sumar lo que les dé la real y meritoria gana, con el fin de demostrar de que evidentemente se superaron los topes. Ya el presidente Gustavo Petro incluso empezó a decir de que una serie de gastos que se realizaron antes de que oficialmente se iniciaron las campañas, en la cual obviamente él empezó su campaña electoral desde mucho antes, pero desde el punto de vista legal, esos dineros no hacen parte de la campaña electoral, por tal motivo no lo pueden sumar. Recuerde que él hizo varios recorridos, se destaca el primero que hizo, que fue el de Barranquilla, con la famosa esa P de Petro, pero esas se la están sumando ahí. Entonces, a pesar de que esos magistrados saben que eso está por fuera del periodo electoral donde se contabilizan los dineros, no tuvieron ningún reparo en sumárselo a las supuestos superación de los topes electorales. Y lo mismo han hecho con la USO. La USO tiene registrado 1.033 millones de pesos que le dedicó al movimiento de sus dirigentes y activistas y a 1.000 reuniones que hizo, no solamente para hablar de sus problemas. Lo que pasa es que aquí viene un tema, entonces si uno aquí viene y habla de política y ustedes pasan la cuenta cobra de aquí de Camerón, pero como de pronto aquí hablamos del presidente de la República y eso es lo que hacían ellos de la campaña electoral, por Dios, ¿y qué más va a ser una asamblea de trabajadores, en el caso particular de la USO, que es altamente politizada, sino hablar de las campañas electorales? ¿Y eso entonces hace parte de los topes electorales de la campaña de Gustavo Petro? Obviamente que no. Hace parte de sus propios y particulares gastos para reunir a su gente. Hace parte, así como se dice, del desarrollo estatutario que tienen. Claro, entonces ahora van a tratar de decir que todas las asambleas de los trabajadores, inclusive el Congreso de la CUT, porque ahora respaldamos al gobierno, van a decir que entonces que eso es plata de las campañas. Vamos a llegar hasta ese límite de la arbitrariedad y la unilateralidad de esos señores del Consejo Nacional Electoral.
Pero eso ya se lo había dicho la USO al Consejo Nacional Electoral, porque al igual que FECODE fueron hasta allá y les dijeron cómo eran los gastos y los explicaron, pero no valió nada y no va a valer nada. Para ellos, desde el punto de vista legal, no va a valer nada. Bueno, esos topes electorales tienen estos problemas que estoy mencionando aquí. No es cierto que los hayan superado. Llegó el doctor Roa, que era el gerente de la campaña, le han dicho otras cosas, que fue que la tesorera la cambió por el hermano del compañero permanente que él tiene, y entonces esos empiezan a generar, así como se dice, ese tema un poco difícil de manejar en algunos sectores de la población, muy conservadores, de esa situación pues de la diversidad sexual que él tiene, y que tiene derecho además, ¿sí? Y que no puede ser crítica ni objeción de lo que hace, pero bueno, lo hacen de manera, así como se dice, perversa, para generar una situación de contrariedad con el personaje. Pero hasta ahora, repito, no ha servido nada explicar los asuntos, porque ellos no van a atender ninguna explicación. Y desde el punto de vista de la legalidad, no les importa la legalidad, les importa es demostrar, bajo estas argucias, de que evidentemente allí hay una superación de los topes electorales. Esto es lo que llamarían exactamente el mecanismo para que, una vez en el Consejo Nacional Electoral tomen la decisión, pase directamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara como una decisión ya tomada, es decir, de que sí se superaron los topes electorales, de tal manera que a la Cámara, ¿cómo va a echar para atrás una decisión, entre comillas, de un aparato, en esta oportunidad, que juzga los procesos electorales? Eso es lo que quieren hacer ver. Tienen 6 votos hoy de 9, o sea, suficientes para proceder a votar positivamente esa ponencia. Uno de los magistrados estaba suspendido, y al otro día de que estos dos señores magistrados radicaron la ponencia, inmediatamente les levantaron la sanción de suspensión, y entonces ya tienen los 9. El pacto histórico tiene 2, esos son los 3 que respaldarían al presidente Gustavo Petro, y el otro es de la Alianza Verde, del lado de los buenos, porque en la Alianza Verde hay unos buenos y unos peores. No, este es de los buenos, ha estado siempre al lado de la política del gobierno, lo respaldó, y bueno, hay gente en los verdes que están de este lado. Entonces, esto es lo que está hoy en juego en Colombia. Si logran, ahí sí como se dice, que esta conspiración de darle un golpe de Estado a este gobierno logra consolidarse o no. Están aplicando la receta del Brasil, que es la más expedita que se conoce. A Dilma Rousseff la bajaron, ahí sí como se dice, por una nota contable, que porque la nota contable no había sido tramitada de manera oficial en la junta donde tenía que desarrollarse, y la bajaron. Aquí puede suceder lo mismo, repito, porque este no es un problema legal, sino político, abiertamente político. Y la única forma que tenemos de resolver este problema es si el pueblo logra movilizarse de manera contundente, no de manera tranquila ni tibia, tiene que ser contundente, es decir, al estilo del 1 de mayo, pero todavía nos faltaría mucho más. Y yo vengo a convencerle a ustedes aquí. Algunos dirán, bueno, ¿y la culpa qué se mete en eso? ¿Sí? ¿La culpa qué se mete en eso? Bueno, compañeros, se mete en eso primero y especialmente porque este gobierno ha demostrado que tiene dentro de sus proyectos políticos, dentro de las propuestas que hizo como candidato
y dentro de lo que ha podido desarrollar a pesar de todo el fuego que ha recibido enemigo, ha logrado avanzar en algunas cosas, pero especialmente tiene una serie de reformas que nosotros ayudamos a construir y que hacen parte de derechos fundamentales de la población y de los trabajadores. Ahí es donde están las reformas sociales, las 4 reformas a las cuales nosotros le apostamos. Hay más, por supuesto. Acaban de hundir, por ejemplo, el proyecto de ley que presentó el gobierno, que nosotros habíamos construido desde, cuando decimos nosotros son las organizaciones sociales, entre otras la CUT, que habíamos construido cuando se firmó el acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC, que el segundo punto de dicho acuerdo decía exactamente que había que dar garantías a la movilización y a la protesta social. Y entonces hicimos un proyecto de ley que Juan Manuel Santos no quiso tramitar vía fast track. Algunos de ustedes se acordarán de eso. Vía fast track era que rápidamente en una sola sesión podía ser aprobada por el Congreso de la República, y que desafortunadamente Santos no la quiso tramitar, y entonces nos dejó ahí, sí, como se dice, con el documento bien hecho. Lo presentó este gobierno, inmediatamente este gobierno sabía que estaba construido, lo presentó, pero nunca pudo superar un solo debate en esta legislatura, y entonces se murió ahí, sí, como se dice, por falta de... Se le vencieron los términos sin que haya podido avanzar en un solo debate. Pero los que hemos dicho nosotros son la reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma laboral y la reforma pensional. La reforma a la salud, la que presentó el gobierno desde el año pasado, la presentó exactamente en marzo del año pasado, está hundida. Hay ahí la posibilidad de pronto de que el acuerdo que hizo el gobierno con las EPS pueda tener la posibilidad de presentar un nuevo proyecto de ley. Habían pensado que lo harían con mensaje de urgencia, han desechado esa posibilidad porque ya no hay tiempo ni para mensajes de urgencia, y por tal motivo no sé si haya condiciones políticas en la segunda legislatura de este año para adelantar ese proyecto. Hoy, por lo pronto, decimos que esa reforma está hundida. La pensional y la de educación, a cada una de ellas le faltan 2 debates, la de educación en el Senado y la de pensional en la Cámara. Ya la de educación, ahí ya está superando el 3er debate en el Senado, la comisión segunda, vamos a ver si alcanzan. Y la pensional, ayer aprobaron 37 de los 94, 95 artículos que tiene la reforma pensional, tal como salió del Senado, sí, porque está en la comisión séptima de la Cámara. Hay una ponencia positiva que fue aprobada por 6 de los 10 ponentes que habían. Ayer la procuradora, hágame el favor, esto sí pues parece para extraterrestres, si digo para Ripley de pronto no logro hacer entender, pero esto parece para extraterrestres, porque ¿cómo así que la Procuraduría puede solicitarle al Congreso de la República que detenga el trámite de las leyes? Eso nunca se había visto. Una tutela de la Procuraduría. ¿Qué Procuraduría tenemos, por Dios? Eso es una vergüenza. Pero se darán cuenta ustedes, esa procuradora sabe que eso no se puede hacer, pero les importa un carajo. Repito, aquí no hay un problema de normatividad y de legalidad de por medio, es un problema político. Y entonces, ayer radicaron una tutela para que el juez le dijera al Congreso, ahí sí como le dice, competencia que no tiene ningún juez de nadie. Por Dios, ¿esto qué es? Pero bueno, lo están haciendo. Y obviamente que la gente podrá terminar impactada diciendo, ole, sí, algo raro están haciendo en el Congreso. Y con la opinión que el pueblo tiene sobre ese Congreso, pues uno termina creyendo cualquier cosa.
porque dice uno, pues es una porquería ya, es una corruptela total, porque esa es la otra, de más que lo es. Entonces, y queda la laboral. Entonces, la pensional y la educación, si no terminan los 4 debates, los 2 que faltan, completos, antes del 20 de junio, y de una vez absuelvo la duda, porque la tuve, pregunté que si no se completaba por ir a sesiones extras, me dijeron, no se pueden aprobar en sesiones extras. Si el 20 de junio a las 12 de la noche no logran aprobarlas, nos fregamos. Se hunden. Por eso la tutela que presenta la procuradora quiere hacerla inviable por el vía de los vencimientos de términos, algo que en la justicia siempre funciona para los corruptos y los bandidos. Sí, el mejor abogado es el vencimiento de términos, y con eso trafican y negocian a diestra y siniestra. Y la laboral, pues aprobaron el pasado 14 de diciembre 16 artículos, pero no se ha movido en la comisión séptima. Duerme engavetada ahí. Es decir, el artículo 17 que tendrían que estar aprobando, pues esta legislatura empezó el 16 de febrero, que la adelantaron un mes, y no ha pasado nada. Y si esa reforma laboral no termina por lo menos con un debate completo, es decir, con la aprobación esa tiene 93 artículos, si no se aprueba antes del 20 de junio en los 93 artículos, también se hunde. Por eso es que respaldamos a este gobierno, porque está haciendo esfuerzo por estas reformas, que evidentemente recupera derechos de los trabajadores, de la población en general, en materia de salud y educación, de los trabajadores, pero también de sectores de la población en materia pensional, y de los trabajadores en materia laboral. Dicen ¿cómo es que se dice en el argot del rumor? Dicen en los pasillos del Congreso que la reforma laboral incluso la podrían votar los partidos de la oligarquía, pero solamente la parte individual. A la parte colectiva no le dan ni un solo voto, dicen ellos, y ese es el rumor que hay en el Congreso. Y resulta que la parte colectiva es para nosotros una parte significativa del empoderamiento sindical. Es decir, ellos entienden en la lucha política el papel que jugamos los trabajadores, especialmente a través de estos sindicatos. El encordio que siempre ha tenido el Banco de la República para proceder contra los trabajadores en el Banco de la República es porque ha asistido siempre a Nebre. Y a pesar de pronto de algunas evaluaciones que se puedan hacer de momentos críticos de la organización sindical y de definiciones políticas que hayan tomado, sigue siendo un encordio para el Banco de la República. Y eso que hay que saludarlo, y eso habla bien de todos y cada uno de ustedes, y eso habla bien del sindicalismo, porque el sindicalismo en primera instancia es una herramienta de resistencia. Y nos metemos en política, que era lo que trataba yo aquí de explicar. ¿Por qué diablos la CUT se mete en esto? Pues por esto, porque no basta con la acción sindical para mejorar la situación de la población, pero en particular si la quisiéramos reducir al término de los trabajadores, si ella no va acompañada de una lucha política por los órganos de poder del Estado, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hoy solamente tenemos el ejecutivo en medio de todos los poderes en contra del gobierno, inclusive lo de los medios de comunicación que tanto daño hacen con su cantaleta de todos los días, como decimos nosotros en las marchas, todas las mañanas cuando sale el sol, recuerden, ¿sí? Bueno, ahora salen todos los medios de comunicación a despotricar y a engañar a la gente con 1000 noticias y 1000 interpretaciones sobre lo que hace y no hace el gobierno,
para demeritarlo, y lo hacen todos los días, de todas las horas, hasta altas horas de la noche, los que de pronto tengan la oportunidad de ver algunos noticieros ya de medianoche. Eso, bueno, eso ya casi uno lo ve, ahí cansa uno de todo, de tanto ir pendejadas, pero bueno, pero lo hacen. Y hace muchos años los medios de comunicación y el periodismo está comprado por las grandes corporaciones, no solamente como un fenómeno en Colombia, sino como un fenómeno planetario. Y ahora pues obviamente siguen manejando esa situación. Pero no tenemos una correlación de fuerza favorable en el Congreso, no solamente ahí, no la tenemos, nos faltó el centavito para el peso. Yo creo que aquí cada vez valoramos con mayor importancia lo educativo que ha sido para todos nosotros este ejercicio político electoral. Y es que llegamos a la conclusión de que muy bien Gustavo Petro, pero si no tenemos el Congreso, todo se dificulta. Absolutamente todo. Y no hemos podido avanzar entonces, ni siquiera en estas reformas sociales, porque ese Congreso está con la extrema derecha y el establecimiento neoliberal, y no le han querido dar paso a las reformas. Aquí los que tenemos ya algunos años, cuando Álvaro Uribe se posesionó, voy a poner solamente ese ejemplo, ese también se repite con Santos y con Duque, pero pongo el caso de Uribe, que es más claro. Uribe en su primera administración se posicionó el 7 de agosto del año 2002. Y antes de que terminaran esa legislatura, es decir, el 20 de diciembre del 2002, ya tenía aprobada nada más y nada menos que la reforma laboral que nosotros llamamos la ley 789 del 2002. Ya la tenía aprobada. Y tenía aprobada también la ley 797 del 2003. Lo que pasa es que la primera la sancionó en diciembre y la 797, que es el aumento de la edad de pensiones, la sancionó en febrero del 2003. Pero ya las había hecho pensional y laboral de una, y bastante graves. Nos quitaron los dominicales y nos quitaron los recargos nocturnos, e hicieron una reforma laboral profunda en el contrato de aprendizaje, quitándole el carácter laboral que ese contrato tenía. Lo volvieron así, como se dice, un contrato de prestación de servicios, y adicionalmente modificaron sustancialmente los presupuestos del SENA, la forma de manejarlos, y por tal motivo de atender la formación profesional. Y lo hicieron, repito, en escasos 4 meses. Nosotros llevamos año y... No, empezamos en marzo del año pasado. Llevamos exactamente 14, 15 meses y no hemos podido aprobar ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, si los trabajadores no superamos el estrecho marco de la reivindicación del sindicato y no, así como se dice, coordinamos y combinamos adecuadamente lo que hacemos en el sindicato con la lucha política por tener gobiernos democráticos, progresistas, populares como este de Gustavo Petro, y adicionalmente tener unas mayorías en el Congreso de la República, nos va a quedar cada vez más difícil. Y hoy estamos viviendo eso. Tiene que ser, ahí sí como se dice, un punto de reflexión hacia el futuro. Pero este gobierno tampoco tiene el respaldo en las Cortes. La reforma tributaria que fue aprobada en el Congreso de la República, la que presentó el gobierno, era por 25 billones, le pegaron un mordisco duro de 5 billones y aprobaron por 20. Y en la Corte Constitucional, estos apátridas, porque no se les puede llamar de otra manera, esos 9 congresistas le echaron otro mordisco de 6 billones de pesos, que fue la exoneración de las regalías. La reforma tributaria había dicho, no señor, las regalías las tienen que pagar las empresas
todas ellas multinacionales que vienen aquí, ahí sí como se dice, a extraer del subsuelo los minerales, el carbón y el petróleo, y deben pagar las regalías, porque hasta el momento en que llegó Gustavo Petro, siempre las regalías las descontaban del impuesto a la renta. Y entonces dijimos nosotros, perfecto, por primera vez van a pagar regalías estos señores. Por primera vez nos van a reconocer a los colombianos de que esas riquezas son nuestras y que por tal motivo deben ser motivo del pago tributario respectivo. Y eso que eso es bajita aquí en Colombia, en otros países es mucho más alta las regalías. Bueno, la Corte Constitucional se comió el cuento de las multinacionales y prefirió seguirle dando privilegios a las multinacionales en desmedro de nosotros los colombianos. Eso se llama una decisión y una constitución apátrida. No le duele la nación ni el pueblo, no le duele esta patria, que por lo menos deberíamos defender y salvaguardar esos recursos. Aquí los únicos que hemos peleado por la soberanía en todos los terrenos, económica, social y política, consecuentemente y de manera histórica, hemos sido los trabajadores. Estos magistrados de mucho caché y mucha corbata y mucho pedigüí, al final terminan siempre, voy a decirlo aquí, de pronto me meten en una calumnia, pero no importa, la asumiré, ¿sí? Están siempre sobornados por el gran capital y las grandes inversionistas. Y afortunadamente, es un secreto a voces, sí señor, y afortunadamente hay muestras de ello, o si no el cartel de la toga, ¿qué fue? Que hayan querido ya tapar de ahí en adelante eso es otra situación. La Corte Constitucional le dio a las multinacionales en Colombia, ahí sí como se dice, le recuperó 6 billones de pesos. ¿Cuánto pueden darle a cada magistrado? Y queda exactamente con un superbaloto. Que repartan 1 billón entre los 9. Está cada uno de por lo menos casi 100 mil millones de pesos. Y les quedan 5 a ellos. Y revolvieron el chico. Esto uno a veces lo dice, y yo sé que algunos abogados me dicen, uy Fabio, pero usted está en un límite delicado. Sí, yo sé que estoy en un límite delicado, pero debo decirlo, porque no tengo ninguna consideración por alguien que ha preferido, ahí sí como se dice, a las multinacionales extranjeras frente a los 52 millones de colombianos que esperamos que por lo menos el hecho de que se lleven nuestros recursos les obligue a pagar por lo menos unos pesos. Además porque eran claves para este gobierno en la inversión social. Y cada vez que se pierdan es más difícil. Y hay otra demanda para quitar el impuesto patrimonial que le puso Gustavo Petro en la reforma tributaria y que todos dicen que esa Corte Constitucional la va a declarar también inexequible. Bueno, esa, de que están sobornados, esa es la calumnia. Algunos dicen, la tiene que demostrar Fabio, y dice, pues madre, ¿cómo lo demuestra uno? Ahora que demuestren ellos que no es cierto, la carga de la prueba para que ellos muerdan ahí. Pero bueno, entonces, esa situación solamente lo hago es para registrar por qué nosotros nos metemos en esta lucha política tan fregada, porque esto es difícil, compañeros, esto es muy difícil. Yo siempre traigo una anécdota. Una vez yo me posesioné como presidente de la CUD en junio del año pasado, voy a completar un año, y diga usted por ahí en agosto, septiembre, un periodista de Caracol me preguntó que por qué nosotros respaldamos a este gobierno. Y yo le dije, el primer problema que tenemos es que no sabíamos cómo era respaldar un gobierno. Teníamos doctorado en hacer oposición. Y yo creo que aquí todos sabemos de eso. Yo por lo menos hice toda mi carrera sindical haciendo oposición a los gobiernos de turno, a todos. Por el único que voté y por una excepción de la vida fue por Santos. Y creo que nos tocaba, y creo que lo hicimos bien. Al final uno debe decir, hombre, pues allá Santos, qué carajo. Pero el tema de la paz merecía un esfuerzo de todos nosotros. Además porque el que quedaba entonces era
Oscar Iván Zuluaga, eso no tenía opción uno, o hacía eso, o después le cobraban a uno, y bueno, ¿y usted por qué no lo hizo en el momento oportuno? Bueno, pero por lo demás hicimos fue oposición, y créanme compañeros, no es fácil hacer gobiernismo, no es fácil, y mucho menos cuando un gobierno está bajo fuego. Y todavía más difícil cuando sabe uno que lo van a tumbar, o por lo menos están en el periodo y en el entramado de tumbarlo. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo obliga a uno a pensar y a decir, oiga, tenemos que hacer más cosas. Dicho todo esto, compañeros y compañeras, delegados y delegadas de la Asamblea Nacional de los trabajadores y trabajadoras del Banco de la República y a la Junta Directiva de ANEBRE, que nos han acompañado en estas batallas. Yo vengo aquí nomás a decirles que hemos hecho una tarea muy importante, pero sigue siendo insuficiente. Yo no sé cuánta plata tenga este sindicato en sus arcas, ojalá que tenga harta. Bueno, pero tiene. No, estoy diciendo es que aquí toca poner todo lo que esté a nuestro alcance si queremos desactivar el golpe de Estado que le están preparando a Gustavo Petro. Todo es todo. Muy bien lo que hicimos el 1 de mayo en todo el país. Y felicitaciones de antemano, compañeros del Banco de la República. A todas las subdirectivas, a todos y cada uno de ustedes delegados, que tradicionalmente salimos siempre el 1 de mayo, pero que ese día salimos todavía mucho más y adicionalmente con mucho mayor entusiasmo. Decirle que se vienen nuevas tareas y entonces aquí viene, yo vengo a poner más tareas. Algunos me dirán, no, Fabio, pero fácil, ¿no? Usted viene y pone tareas y ¿qué? Pues bueno, yo estoy en la obligación de decir exactamente que si no hacemos esa movilización, desactivar ese proceso no va a ser fácil, muy complicado, pero estamos obligados a hacerlo. Eso inclusive nos va a restar capacidad frente a las reformas, porque yo les digo una cosa, el 20 de junio, suponga que se nos hundan todas, ¿qué hacemos? Sí, pero es que están tumbando al presidente. Entonces no ganamos las reformas y van a tumbar al presidente. Dicen de la Guerrero, ¿qué vamos a hacer? El Plan Nacional, sí, el Plan Nacional de Desarrollo es un proyecto por hacer. Este gobierno tiene también incluso dificultades propias para realizarlo. Unas por entramado que tiene el Estado de ser paquidérmico y de tener una estructura de tal magnitud que desarrollar algunas cosas es bien difícil. Eso lo sabemos nosotros porque nosotros siempre reclamábamos y nos decían que no se podía. Pues bueno, algunos todavía los funcionarios que hay en el Estado también dicen lo mismo, otra vez. Vaya y ponga las querellas al ministerio y verá lo que le contestan. Es decir, tenemos problemas de esa naturaleza. No pocos de los dirigentes que haya puesto el Estado en sus ministerios o en los demás cargos del Estado, unos por algunas conveniencias de carácter político se mantienen en la órbita de los partidos políticos que están en la oposición del gobierno, y otros que están en manos nuestras hacen las cosas de manera aberrante y desconcertante. Y si no, dígame, ahí sí como se dice, el perjuicio que nos ha traído ese señor Olmedo. Eso es vergonzoso. Bueno, Gustavo Petro es un tipo que es capaz de asimilar estas circunstancias y de reconocerlas. Digo, yo soy el único responsable de lo que pasó en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, porque yo confié en ese señor y lo nombré. Y resulta que llegó fue a robar. Ojalá se hunda y se pudra en la cárcel, porque nosotros sí no podemos aceptar acciones de esa naturaleza. Nosotros hemos peleado contra la corrupción de manera ejemplar, diría yo. Si algunas
corrupciones se ha conocido el país, uno de los actores siempre importantes en la denuncia hemos sido los trabajadores. Y si no, miren Ecopetrol. Todas esas cosas que hoy dicen de Ecopetrol, que son todas pasadas, han sido de denuncias que ya oportunamente le había hecho la uso. Así la que más recuerda a todo el mundo, la de Reficar. Esa la hizo la uso. Esa del robo de la gasolina, la hizo la uso. Sí, señor. Esa de la complicidad de los órganos del Estado armado, del Ejército y la Policía, para asesinar dirigentes en el Magdalena Medio, también la hizo la uso, en la cual estaba involucrado el jefe de seguridad de Ecopetrol. Y eso está en la JEP ya. Es decir, si hay cosas que nosotros hemos hecho son esas, y por tal motivo nos duele. Y por eso digo que, ahí sí como se dice, le caiga todo el peso de la ley al señor Olmedo. Así no le caiga a otros corruptos, pero a ese señor le tiene que caer toda, porque nosotros no podemos pasar este bache tan desagradable sin expresar exactamente nuestro desagrado, nuestro rechazo total a que tengamos personas desafortunadamente como esas, y que eso contribuya obviamente a que otros que pretendan hacerlo entiendan perfectamente que este gobierno no va a compadecerse con ninguno de ellos, y eso está bien, y así debe ser y así debe seguir siendo. Entonces, las tareas que tenemos para, repito, no sabíamos cómo era gobernar, ya vamos aprendiendo, sabemos ya de las dificultades. En esto les recomiendo a todos y cada uno de los compañeros que se relean la declaración política del 8º Congreso de la CUT, porque esa declaración no solamente dice que estamos con este gobierno, sino que señalamos las errores y las deficiencias que el gobierno tiene. Es decir, nosotros tampoco, nuestra autonomía y nuestra independencia nos da para eso. Y les anuncio, ayer en el Comité Ejecutivo aprobamos una declaración pública donde dice que le exigimos, más o menos dice así, la CUT exige al gobierno nacional la solución de los conflictos laborales. Ayer votaron la huelga los trabajadores del Ministerio del Trabajo. Independientemente de su militancia política, independientemente de su concepción, hay un incumplimiento de acuerdos de parte de este gobierno, de los acuerdos anteriores y también de los de este gobierno. Bueno, esos compañeros van a hacer la huelga. Nosotros la vamos a respaldar, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay que cumplir, no tenemos otra forma. Y la huelga es el mecanismo expedito para hacerle entender en esta oportunidad a nuestro gobierno de que tiene que cumplir también. Y el próximo 4 de junio los compañeros trabajadores de la educación afiliados a Sintrenal también van a hacer un paro nacional por los mismos temas, por incumplimiento de acuerdos. Y tenemos una larga lista de sindicatos que han enviado cartas, han enviado querellas, tanto al ministerio como a otros, al Ministerio del Trabajo, como a otras instancias del gobierno, y nos han llegado a hacer copias a nosotros, pero además han ido a la CUDA que los acompañemos en su reclamo y los vamos a acompañar. Es decir, esa declaración le llama la atención al gobierno de que, si bien es cierto nosotros lo estamos respaldando, no deja de ser menos cierto que hay una serie de cuestiones que tiene que resolver. Y eso vale plata, por supuesto. Inclusive vale decisiones políticas que el gobierno no ha querido cumplir y que nosotros estamos en la decisión de que se cumplan. El próximo 31 de mayo y 1 de junio estamos invitando desde 4 movimientos que se han agrupado de diversa manera. El Pacto Histórico, el Comando Nacional Unitario, que como saben ustedes lo componemos las 3 centrales obreras, CUT, CGT, CTC y las 2 confederaciones de pensionados,
CDP y CPC. La Coordinadora Nacional por el Cambio, que fue la modalidad en la que se convirtió el Comité Nacional de Paro que le hizo el estallido social a Duque. Y hubo necesidad de modificarse porque hay un sector que participó en el Comité Nacional de Paro, pero que hoy evidentemente está fuera de la órbita de respaldar este gobierno y sus reformas sociales. Y la Minga Social y Comunitaria. Estas 4 organizaciones estamos convocando a la Asamblea Nacional por las reformas sociales, por la paz y por la unidad. ¿Por la unidad de quiénes? Del movimiento social y político en el país. Unidad de acción, por supuesto, no tiene otra connotación distinta a esa. Esa asamblea que trata por lo menos de reunir a unos 5.000 personas a nivel nacional, tiene como misión fundamental, ¿sí?, llamar al país, llamar a la población colombiana a que aquí hay en juego la vigencia o no de nuestra restringida democracia, pero al fin y al cabo con algunos aspectos que siguen siendo positivos, es decir, la posibilidad de un quiebre institucional en el cumplimiento del periodo constitucional del presidente Gustavo Petro, pero adicionalmente de las reformas sociales, pero adicionalmente de la paz total. Hoy están reunidos en Caracas el ELN y la delegación del gobierno, pero desafortunadamente en el Cauca las disidencias y otros sectores también vinculados a otras bandas armadas, que es el paramilitarismo y el narcotráfico, se están dando bala, esa es la palabra, bala, y matando, ahí sí como se dice, combatientes, pero también población civil. De tal manera que esa paz también sigue siendo una esperanza en el horizonte que nosotros no podemos abandonar y que está ahí. Entonces, además de estos aspectos centrales que debe atender la Asamblea y de contarle al país que vamos a estar trabajando en esa dirección, debemos aprobar un plan de acción. En la CUT, discutimos ayer en el Comité Ejecutivo, vamos a llevar 2 propuestas. Las menciono aquí de una vez, creo que al final yo creo que se van a aprobar, pero digo que por ahora es una posición de la CUT que vamos a llevar al Comando Nacional Unitario y después a la Asamblea. Nos reunimos mañana para definir estas ya en concreto qué acciones vamos a desarrollar. La primera es una movilización social el 7 de agosto. 7 de agosto. Se cumplen 2 años del gobierno de Gustavo Petro. Y creemos que es la mejor oportunidad para que el pueblo colombiano exprese su respaldo a este gobierno en cantidad y en magnitud superiores a las que hicimos el 1 de mayo. Es decir, no es para hacer una movilización en Bogotá, es para hacer una movilización en todo el país. No necesitamos que la gente de fuera se venga para Bogotá. En Bogotá hay suficiente gente que puede salir a marchar y puede expresar ese respaldo al gobierno, pero necesitamos que sea en toda parte. Esa es la primera acción. 7 de agosto, 2 años del gobierno de Gustavo Petro, nuevamente el pueblo en la calle respaldándolo. Y 2, es la otra propuesta. Una vez termine la Asamblea Nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad, el próximo 1 de junio, deben salirse a realizar organizaciones, comités populares, no en las capitales, que más o menos esas ya las tenemos, sino en los demás municipios del país. Se trata de extender la red organizativa del movimiento social y popular en el país, obviamente en convivencia y en unidad de acción con los sectores políticos progresistas del país. Incluso debe ser mucho más amplia de estas 4 organizaciones que estoy mencionando aquí. Debe ser más amplia de esas 4 organizaciones. En las regiones hay otra cantidad de organizaciones sociales que con absoluta seguridad se pueden vincular a esos comités municipales para, ahí sí como se dice,
realizar un entramado nacional que permita respuestas rápidas, eficaces del pueblo colombiano frente a todas estas arbitrariedades de la extrema derecha, del uribismo y del establecimiento neoliberal, que obviamente no quieren saber nada de este gobierno y que pretenden exactamente mirar cómo lo sacan y no le permiten el cumplimiento constitucional de su periodo. Bueno, esas son las tareas, apreciados compañeros y compañeras, más las que ustedes tienen aquí en el sindicato, por supuesto, que hay que cumplir. Pero en medio de esas actividades sindicales que ustedes hacen en el Banco de la República, deben adicionalmente pensar en estas que estamos aquí mostrando, con estos objetivos que estamos señalando, porque al final, si bien el sindicato es un excelente mecanismo organizativo, inclusive de educación política, si no damos el salto cualitativo también a ejercer la actividad política, y no solamente electoral, porque algunas veces piensa uno que la política es solo el electoral. No, no es cierto. La política es, por ejemplo, esto. Le saldremos a alguna decisión que tome el Congreso de recortarle el periodo constitucional al presidente Gustavo Petro. ¿Qué vamos a hacer ese día? La única herramienta que tenemos nosotros de manera masiva, voy a decirlo, es la calle, y allí estaremos exactamente salvaguardando este gobierno. Nos tocó hacerlo los que vivimos en Bogotá, esta experiencia ya la vivimos, nos tocó hacerla en Bogotá cuando Ordóñez, así como se dice, sancionó por la vía de la institución al alcalde, que afortunadamente gracias a esa movilización que era todos los días nos fuimos a la Plaza Bolívar desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche, todos los días, y esa movilización logró sin lugar a dudas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidiera un fallo rápido, sí, correcto, medidas cautelares para que no lo destituyeran, y se estableció ya un mecanismo que se llama la Ley Petro. Los alcaldes viven felices con esa decisión, y es que la Procuraduría no los puede destituir. Eso fue magnífico para generar también, así como se dice, jurisprudencia en el país, para que las arbitrariedades de esa Procuraduría no lleguen exactamente, inclusive frente a esos alcaldes, no importa aquí en esta oportunidad de dónde son, pero sin lugar a dudas les sirve a las decisiones democráticas de la población. Compañeras y compañeros, mil éxitos en esta su asamblea de Anebre, y la cita es nuevamente en la calle, en las oportunidades en que ojalá todos nos pongamos de acuerdo, porque nos tenemos que poner de acuerdo para salvaguardar este gobierno y poder avanzar en la transformación y el cambio por el cual hemos peleado muchos de nosotros toda una vida. Y esa tiene que seguir siendo nuestra convicción. ¡Viva Anebre! ¡Viva! 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 ¡Vivan los trabajadores y las trabajadoras del Banco de la República! ¡Viva! 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 ¡Viva la unidad de los trabajadores y las trabajadoras colombianas! ¡Viva! 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 ¡Viva la Central Unitaria de Trabajadores! ¡Viva! 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 ¡Viva el presidente Gustavo Petro! ¡Viva!